Muy buenos días para todos. Hoy es día 3 de enero de este nuevo año 2022 y estamos en este nuestro tiempo de devocional, tu palabra para encontrar el camino. Y este, en este año eh, hemos recibido una estrategia nueva para estudiar la Biblia y es una lectura cronológica, es decir, una lectura que vamos a poder hacer por eventos, ¿sí? Por eventos que suceden eh, en la historia pues, de la humanidad. Entonces, para el día de hoy tenemos Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 7, Génesis capítulo 8, Génesis capítulo 9, del versículo del 1 al 17. Pero igual, pues cabe anotar pues que si usted decide hacer el devocional con, con la guía anterior, es válido, sí, es válido también. Si usted decide eh, hacer su devocional con alguno de estos capítulos, es válido también. Pero entonces, aquí en el devocional conjunto que vamos a hacer, vamos a estar haciendo la lectura cronológica de la Biblia. Bueno, entonces, como les recuerdo, hoy vamos a leer capítulos 6, 7, 8 y 9, la primera parte de, del devocional de este día. Entonces, mmm, hemos visto, ¿cierto? Venimos estudiando en Génesis, pues la creación, ¿cierto? La creación que Dios hizo, eh, trajo el orden, la luz, todo lo necesario, pues, para iniciar, digamos, um, trayendo paz, trayendo luz. También vimos pues el episodio de la caída o la desobediencia del hombre, el tema de Adán y Eva. También vimos el episodio donde pues Caín, ¿cierto? Y Abel trajeron sus ofrendas y también cuando eh, a ver, Caín pues se levanta contra su hermano y lo mata. En estos capítulos de hoy, desde el 6 al 9 de Génesis, vamos a mirar el episodio de el diluvio, ¿cierto? El diluvio. Entonces, em, primero vamos a leer o a hacer como un contexto, eh, qué era lo que estaba pasando en ese momento. Entonces Génesis 6 nos da un panorama amplio, ¿sí? De lo que estaba sucediendo. Entonces Génesis 6, versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Eh, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, 120 días. Bueno, dice versículo 5, 120 años. Dice versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo, o sea, qué estaba sucediendo con la humanidad en ese momento. Había una multiplicación demográfica, digamos, bastante avanzada
había fornicación, promiscuidad, ¿sí? La maldad de los hombres era mucha, ¿sí? Era mucha en gran manera. Y, y pues cada quien hacía, digamos, lo que bien le parecía conforme a su alma. Por eso es que entonces aquí dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, pues ahí empezamos a hacer uso de nuestra imaginación, ¿sí? Para darnos cuenta, pues, qué era lo que estaba sucediendo. Tanto que dice el versículo 6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Obviamente él no se arrepentía, digamos, de lo que había creado, ¿sí? No, sino como como se había desviado todo el plan, porque pues este no era. Y por eso, versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Sí? Entonces, eh, digamos que se colmó, ¿sí? El Señor se colmó, o sea, ya estábamos en el colmo de los colmos, mejor dicho, entonces Él dijo, no, 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 necesitamos como volver a empezar, ¿sí? Pero entonces miren el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí es donde se empieza a marcar la diferencia, ¿sí? Porque el hallar gracia delante del Señor en medio de tanto caos era porque definitivamente Noé tenía unas condiciones, ¿cierto? Unas características diferentes. Seguramente Noé había decidido no contaminarse también, o sea, vivir en la santidad. Y bueno, me llama la atención esta palabra que Noé halló gracia porque también recordamos el pasaje de Lucas donde el ángel se le aparece a María y le dice, llena eres de gracia, ¿cierto? Y le dice, el Señor está contigo y tú eres bendita. Entonces, eh, la gracia, sí, la gracia que Noé halló delante de Dios, la gracia que María halló ante los ojos del Señor, era una oportunidad, ¿sí? De vida y de salvación, porque, porque era precisamente para cambiar el rumbo de, de la humanidad, era para que este hombre, en este caso, pues que estamos leyendo, eh, aprovechara esas características de santidad delante de Dios y Dios entonces lo catapultó, ¿sí? Evidentemente le tocó pues vivir la situación difícil, ¿sí? Porque pues él también vio el agua, él también sufrió pues eh, la inundación, seguramente la hecha del arca con todas las características, pues no es que hubiera sido tan fácil tampoco. Eh, yo imagino, ¿sí? O sea, yo también, pues estudiando esto, imaginaba, pues, o sea, cómo le habrá tocado de duro, puedes empujar al uno, empujar al otro, o sea, sí, 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 era difícil también que le creyeran porque pues era una idea, pues, sobrenatural y pues para el mundo, pues, absurda, ¿sí? De meterse pues en un arca quién sabe cuánto tiempo y que porque es que iba a llover. Entonces, eh, hallar gracia, sí, hallar gracia ante los ojos de Dios, pues empieza entonces a marcar una diferencia, ¿sí? A marcar una diferencia. Y aquí es donde pues nosotros cuando leemos la Biblia, pues empezamos también como a mirarnos en el espejo. Entonces, bueno, Señor, yo también quiero hallar gracia delante de ti, o sea, o sea, déjame conocerte, abre mis ojos, abre mis oídos, para que en medio del caos,
¿sí? Yo también pueda ser un instrumento, pues, de salvación, de tu paz, y pueda además, pues, vivir en esa conexión, ¿sí? Entonces, más adelante nos empieza a explicar y podemos comprender mucho más qué era lo que estaba pasando. Entonces, ¿por qué no haya yo gracia? Entonces dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y dice, con Dios caminó Noé. Entonces, miren que el hallar gracia, eh, pues depende o mejor, hace honor a estas características y Noé entonces dice, era un varón justo y que caminaba con Dios, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta entonces es, bueno, yo también, o sea, camino con el Señor, quiero caminar con Él, eh, le creo, le obedezco, ¿sí? O cómo es mi relación, porque pues yo puedo decir, sí, claro, yo establezco una relación con Dios y yo lo conozco, Él me conoce, ¿cierto? Él me habla, pero hasta allí. O podemos, pues, avanzar en esa relación de solamente no escuchar lo que el Señor nos dice, sino, pues, obedecer. Y esto fue lo que sucedió. O sea, Noé camina con Dios, Noé es amigo de Dios, eh, y pues obviamente los amigos cercanos se cuentan las cosas, ¿cierto? Se cuentan los planes, mm, y bueno, eh, ahí está como esta camaradería, ¿cierto? Esta camaradería, el uno ora por el otro lo apoya, ¿sí? Entonces dice aquí, bueno, miren el versículo 11, porque dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede con esta relación estrecha entre Dios y Noé? Dijo pues Dios a Noé, o sea, le habla, ¿verdad? Le habla y le dice, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, miren que Dios, o sea, en esta relación estrecha con Dios, pues el Señor es un caballero y todo lo anuncia, ¿sí? Todo lo anuncia. De hecho, en la pasaje de María también, cuando él le dice llena eres de gracia, él estaba ahí anunciando su plan de salvación, ¿sí? A esta mujer que también era justa, ¿sí? Delante de él. Entonces, eh, cuando el Señor nos ve, ¿sí? Con estas características especiales, pues entonces nos empieza a revelar sus secretos, nos empieza a revelar sus planes y no solamente nos dice qué es lo que sucede, qué va, o sea, qué es lo que siente, estoy aburrido sí, de esto que está sucediendo, no puede ser que se hayan corrompido todos, sí, sino que le cuentan, no, lo que ha decidido, ¿cierto? He decidido poner fin a todo ser, no, yo ya no, o sea, con esto ya no voy más porque ya, sí, esto se volvió un desastre. Eh, y entonces le revela el plan y le da unas instrucciones, ¿sí? Miren, el Señor todo lo anuncia, todo lo anuncia. Y si usted tiene hoy eh, alguna incertidumbre, alguna duda, alguna situación pues que no le da paz, usted pregúntele, bueno Señor, o sea, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Yo te pido que tú, sí, que tú me anuncies para estar preparado y sobre todo también pues para ayudar a otros, ¿cierto? Para prepararlos para lo que viene. Entonces, bueno, el Señor aquí en adelante le empieza y le dice, hazte un arca de madera, le dice todas las características, eh, le dice qué es lo que debe hacer, ¿cierto? Cómo la debe hacer, toda la instrucción.
Y muy importante es que en esta relación con el Señor, pues podamos agudizar nuestros sentidos espirituales, porque, porque Él allí está siendo muy claro, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Eh, ¿Cómo lo va a hacer? Y también cuál es la instrucción clara. Cuando nosotros guardamos esas instrucciones en nuestro corazón, pues digamos que nada nos sorprende, ¿sí? Nada nos sorprende. El Señor ya le había dicho a Noé, viene un diluvio, va a llover tanto tiempo, tal cosa, y pues para Noé no era una sorpresa, ay, no, qué cantidad de agua, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo será que para esto? O sea, no, él no vivió esa incertidumbre porque pues él ya lo sabía, ¿sí? Ya lo había escuchado, guardado en su corazón, y esto mismo lo hacía afianzar, digamos, su fe para permanecer en el hacer. Entonces dice versículo 17, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Y dice este versículo 18, estamos en el capítulo 6, dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, miren que el Señor sigue haciendo esta distinción especial con Noé, ¿sí? Entonces le da esta seguridad, o sea, yo estableceré mi pacto contigo, ¿sí? Viene toda esta situación que ya le está contando, pero mi pacto es contigo y con tu familia. Y mira que la instrucción es tan clara que le dice, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Bueno, todo lo que vive, ya ustedes saben, ¿cierto? Y dice, de cada pues especie, dos, se meterán dos en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De aquí en adelante me llama mucho la atención esta palabra contigo, ¿sí? Porque el Señor dice que establece el pacto con cada uno de nosotros y dice para que los demás, o sea, para que el resto de los animales también tengan vida contigo, ¿sí? Cuando le habla de las otras especies, de los reptiles, de las aves, dice, entrarán contigo para que tengan vida. Dice el versículo 21, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos, ¿sí? Y dice que Noé hizo así conforme a todo lo que Dios le mandó, ¿sí? Entonces, en últimas, todo el que subas al arca, ¿sí? Todo lo que subas al arca también tendrá vida contigo. Ahora, debemos empezar a pensar, bueno, o sea, yo sé, Señor, que tú ya estableciste un pacto conmigo, que tú me estás revelando tu palabra, que me has visto justo, ¿verdad? Justo delante de ti. Eh, bueno, o sea, ayúdame a subir al arca los míos, ¿sí? Porque es que ahí claramente decía, tú, tu esposa, tus hijos y los hijos de tu esposa. Entonces, miren, es necesario que nosotros sepamos que el Señor tiene mm, un lugar establecido para que nosotros nos salvemos, para que podamos apartarnos, ¿cierto? Esa arca no solamente era protección, sino que los apartaba, ¿sí? De todo lo que estaba sucediendo alrededor y cuando viniera el agua, pues entonces se podían salvar. Necesitamos de verdad ser conscientes y apartarnos, santificarnos, no dejarnos enredar, sí, no dejarnos engañar, o sea, ser apercibidos de lo que la misma palabra de Dios nos advierte, porque aquí nos advierte también que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y entonces vamos allí, ahí vamos, ¿cierto? Como para donde va todo el mundo. Pero resulta que el Señor sí está viendo este corazón comprometido con Él, estos oídos que perciben su voz
y estos ojos que quieren de verdad mirar al invisible, o sea, tener los ojos puestos en el invisible, en el autor y el consumador de la fe. Y esa es nuestra parte. Entonces, pues, o sea, el Señor ya te ha dado cómo, con qué, ¿cierto? Construir tu arca. Y ahora es, pues, entonces, sube contigo, ¿sí? A los tuyos para que puedan tener vida, ¿sí? Para que tengan vida. Entonces, eh, pues yo en mi casa serviremos al Señor y yo sé que mientras cada uno de nosotros podamos escuchar atentamente este llamado, pues entonces vamos a hacer que suban conmigo, ¿cierto? Que mantengamos en esta misma sintonía y el Señor entonces nos extiende su misericordia sobre cualquier situación. Entonces, dice el capítulo 7, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces miren que el Señor mismo le recuerda, ¿sí? Le recuerda, o sea, a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Es como que no había excusa porque también vemos mucho eso, ¿no? Es que no, es que como no se puede, no, es que como ahora se trabaja así, no, es que como, ¿sí? No, 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 el Señor veía en Noé, precisamente, eh, esto tan diferente, esto que él quería vivir en santidad, ¿sí? Se esforzaba precisamente por santificarse delante de él y ser justo, ser ajustado. Y ahora vamos a estudiar un poquito más respecto de esa palabra. Entonces, bueno, más adelante sigue diciendo pues que Noé hizo tal cual. De hecho, me llama mucho la atención porque cómo habrá hecho Noé pues para empujar ese poco de animal, para porque el que tiene la visión, ¿cierto? Lo tiene súper claro y él dice, no, voy para adelante, pero pues ahí sí pues convenza a la esposa, convenza a los hijos, convenza pues o empuje pues a todos los animales, porque yo me imagino que él empujando unos para adelante y los otros ya se iban devolviendo. Ay, no, yo no puedo pues creer cómo fue eso, pero el Señor mismo le dio las herramientas a Noé para tener la paciencia, para hacer todo conforme él le dijo, porque por eso dice el versículo 5, capítulo 7, versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, ¿sí? Entonces él obedece, ¿sí? Obedece tal cual las instrucciones de, de Dios. Y en varias partes de este capítulo, pues dice, Dios hizo, perdón, Noé hizo como Dios le mandó, ¿sí? Como Dios le mandó y cada parte va afirmando esto. Dice, versículo 13, capítulo 7, 13, dice, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Entonces, mire que finalmente pudo entrar él y toda su familia. El Señor, pues, en el versículo 16 cierra la puerta del arca, suben las aguas, sí, suben las aguas y uno se imagina, pues, un poquitico allí, ¿no? Aquí dice el versículo 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos, o sea que era muchísimo, ¿cierto? Se destruyó absolutamente todo, todo lo que había en la tierra murió. Y entonces dice, quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces, mire que el Señor pues cumple, ¿sí? Eso que le estaba diciendo, todo lo que subas contigo, pues se salvará. Capítulo 8 del versículo 1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Bueno, y aquí entonces empieza
un trato, digamos, de paciencia, de poder esperar que todo estuviera también ya seco y dispuesto para poder salir, ¿sí? Porque, bueno, cuando lean todos estos capítulos, van a darse cuenta que dice que esto fue un año, ¿verdad? Esto fue un año porque dice, ahí se me perdió el versículo, dice el versículo 13, capítulo 8 13 dice que sucedió, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el día primero, en el mes primero, las aguas se secaron sobre la tierra. O sea, Noé tenía 601 años. Y más adelante decía que el agua empezó a caer cuando Noé tenía 600 años. Entonces fue un año, digamos, completo de estar en el arca, digamos, vivir el tiempo de inundación, pero también el tiempo de que se fue secando todo para poder esperar con paciencia. Y miren que Noé, dice el versículo 6, 8, 6, dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió, ¿cierto? Estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Sin embargo, dice el versículo 10 que esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma afuera. Versículo 12 dice, y esperó aún otros 7 días, ¿cierto? Y volvió, envió la paloma y ya no volvió más a él. Y cuando todo se secó, entonces miren el versículo 15, dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, ¿sí? La instrucción era súper clara que el que tenía la visión era el que debía entrar de primero, ¿sí? Y este mismo que tenía la visión, pues era el que tenía que salir de primero también, ¿sí? Porque yo me imagino, pues, eh, el caos de Noé quedándose de último y que todos entraran y cómo se iban a acomodar, o también el caos de cuando fueran a salir todos desbocados, pues por el desespero, sí, de estar un año en ese recinto, pues en esa arca. Entonces el Señor le instruye y le dice, entra tú y sal tú. Mire, nosotros, ¿cierto? El que tiene eh, la revelación clara, el que tiene la visión clara, el que tiene el plan claro, porque es quien habla con el Señor, pues es el que tiene que estar delante, ¿cierto? Delante de todas las situaciones. Entonces, entra tú, ¿cierto? Y todos los que vienen contigo y sal tú, porque tú eres el que tiene muy claro y tienes la conexión con él. Entonces, bueno, finalmente entonces salió Noé, obedeció también, o sea, así como obedeció cómo iban a entrar, así mismo obedeció cómo iban a salir. Y el versículo 20 dice que apenas salió, ¿cierto? Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, lo primero que Noé hace es alabarlo, ¿cierto? Edificar un altar de alabanza y de adoración a Dios, en agradecimiento, en gratitud, en reconocimiento de la bondad de Dios por salvarlo a él, a su familia, por permitirles haber hallado gracia delante de él. Y bueno, ya sabemos que a partir de esta familia de Noé, pues vuelve y se llena la tierra, ¿sí?
Y bueno, más adelante en el capítulo 9 es hermoso porque Dios hace un pacto, ¿sí? Un pacto con Noé. Entonces dice el versículo 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Más adelante, versículo 8 le dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Entonces mire que vuelve el contigo, ¿cierto?, a cobrar valor. Dice versículo 11: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dice, y dijo Dios: esta es la señal del pacto, y la señal del pacto, entonces, el versículo 13 dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, esta señal del pacto es el arco iris que tanto nos gusta cuando vemos en el cielo, ¿verdad? Porque es un recordatorio de que el Señor nos ha bendecido, ¿sí? Nos ha bendecido y que eh, Él, pues, se acuerda, ¿sí? Se acuerda de nosotros y de este pacto que ha hecho. Y bueno, para terminar, eh, les decía que necesitamos hacer o interiorizar esto que nos dice estos capítulos donde dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque era un varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. Y, y de verdad, ser una persona justa es ser una persona ajustada a esta verdad, ¿cierto? Ajustada a la palabra de Dios. Y miren que dice Romanos 1, Romanos 1, versículo 17, dice, me pareció hermoso este pasaje porque encierra evidentemente eh, esto respecto de la justicia. Dice, porque en el Evangelio de la justicia de Dios, Romanos 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Y entonces el ser justo es ajustarse al Evangelio, o sea, que la palabra de Dios, el escrito está, sea nuestro derrotero. Entonces, eh, aquí les dejamos esta enseñanza para que podamos pues continuar estudiando la Biblia cronológicamente y para que ahora en la lectura pues que usted haga juicioso personal pueda interiorizar mucho más esto que el Señor le quiere decir y sobre todo es pues que el Señor nos enseñe a ajustarnos y active su fe en nosotros para que podamos vivir la plenitud que Él quiere para nosotros y pues que también podamos ser instrumento para salvar a los que están con nosotros. Entonces, allí donde estamos vamos a orar, Señor. Te damos muchísimas gracias. Gracias porque tú revelas tus verdades, porque tú revelas tu palabra, porque tú sabes, bendito Señor, cuál es nuestra condición, porque tú conoces nuestras necesidades, Señor, y porque en medio de las necesidades y en medio pues, de lo que el mundo nos envuelve, de lo que el mundo nos ofrece, Señor, podemos en muchas ocasiones perder de vista la razón por la cual tú nos has formado, Señor, tú nos has escogido. Y nosotros hoy reconocemos, bendito Señor, que queremos ser diferentes, queremos, Señor, permanecer en santidad al estilo de Noé, para que podamos tener esta relación contigo al punto que tú nos reveles tus secretos, Señor, y con tus secretos, pues entonces tus planes de salvación para nuestras vidas.
para que podamos vivir lo que tú tienes establecido, Señor, y para que nada ni nadie nos engañe, para que podamos permanecer fieles a ti, firmes en medio de, pues, de una generación que menosprecia tus verdades, Señor, pero tú nos has escogido precisamente, papá, para que podamos vivir agradándote a ti, Señor, y para que entonces nada nos haga perder el rumbo por el cual tú mismo eh, nos has salvado. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú estás aquí presente y gracias porque tu palabra es nuestro derrotero, tu palabra es lo que nos permite, Señor, avanzar, sabiendo que tú mismo has establecido tu pacto en nuestra vida. Y gracias, Padre Celestial, porque tú has sido muy claro y tu palabra nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Padre, nosotros vivimos para agradarte. Este es tu remanente especial, Señor. Aquí estamos tus redimidos y hemos comprendido que toda nuestra vida es para agradarte a ti, Señor. Y por eso encomendamos este año en el que hemos decidido también escuchar tu voz y serte agradables, porque este es el año agradable tuyo, Señor, en donde tu palabra, en donde tu evangelio, Señor, será nuestro derrotero y las buenas nuevas que tú nos reveles, Señor Jesús, también será para los que están conmigo. Te adoramos, bendito Señor, te bendecimos y te damos muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén.